Hola amigos del canal, amigos Darksiders, fanáticos de la cultura pop, el arte y el mundo geek, ¿cómo están? Aquí estamos con otro capítulo, en el cual hablaremos de la nueva película de Marvel, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Esta película que pudimos ver el día de ayer, en el cual brindaremos nuestra opinión sincera y con una pequeña reseña de la misma. Ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose si aún no lo han hecho, darle me gusta, también pueden hacer clic en la nueva función de Hype, si es que les aparece allí. Bueno, esto lo que hace es sumar puntos al canal para poder tener un mayor alcance. También pueden comentar, compartir. Estos podcasts que están pensados para escuchar, pueden encontrarlos en la plataforma de iVoox. Bueno, la idea del reinicio de Los Cuatro Fantásticos comenzó tras la adquisición de Fox por Disney en el año 2019. Kevin Feige anunció su desarrollo en la Comic Con del mismo año. Jon Watts fue inicialmente elegido como director en el año 2020, pero renunció en abril del 2022 y fue reemplazado por Matt Shakman en septiembre del mismo año. Los guionistas principales fueron Jeff Kaplan y Anne Springer, con reescrituras posteriores de Jod Friedman y Eric Pearson. Las filmaciones comenzaron entre julio y noviembre del 2024 en Pinewood Studios, en Reino Unido, y los exteriores en Reino Unido también y España. Se buscó evitar contar nuevamente el origen de los Cuatro Fantásticos. La historia comienza ya con ellos establecido en la Tierra 828, ambientada en los años 60 con una estética retrofuturista. El crew y el cast principal está conformado por Matt Shakman como director, conocido por WandaVision. El productor fue Kevin Feige, con ejecutivos Louis D'Esposito y Grant Curtis, y con coproducción de Mitch Bell. La música a cargo de Michael Giacchino, cuya banda sonora se presentó en la Comic Con D23 y estará disponible digitalmente y en vinilo. En el reparto principal tenemos a Pedro Pascal como Reed Richards, Mr. Fantastic, Vanessa Kirby como Sue Storm, la mujer invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm, la antorcha humana, Ebon Moss-Backrack como Ben Grimm, la Mole, Ralph Ineson como Galactus y Julia Garner como Shalaval Silver Surfer. La película está ambientada en un mundo retrofuturista de los años 60, con una estética inspirada en Jack Kirby y series vintage como The Jetson o Mad Men. Kevin Feige describió la película como el primer film standalone de Marvel. No requiere conocimiento previo del MCU, ya que presenta al equipo desde cero en los primeros 10 minutos. La película evita conexiones con la línea temporal principal del MCU, de la Tierra 828, por lo cual no hay muchos easter eggs relacionados con otras películas. Franklin Richards, el hijo por nacer de Reed y Sue, es el personaje central para la trama. Galactus lo ve como portador del Power Cosmic. El personaje de Franklin es muy importante para la parte final de la película. El final incluye 2 escenas postcrédito. Ya vamos a hablar de eso luego de hacer una pequeña reseña de la película. Luego tenemos una segunda escena postcrédito, que es una secuencia animada con el himno folk del culto a Galactus. El presupuesto de la producción ronda los 200 millones, excluyendo el marketing, y es colocada entre la más cara del MCU junto con Deadpool y Wolverine. Se estima una cifra algo mayor a 210, 250 millones, con estas filmaciones en Reino Unido y en España con los créditos fiscales.
pero se mantuvo más o menos el control de los costos según declaraciones del productor Grant Curtis. Corporativamente, Thunderbolts y Capitán América Brave New World tuvieron cada uno presupuestos de 180 millones, haciendo a los Cuatro Fantásticos la producción más cara de Marvel en 2025. La película se estrenó en los cines de Estados Unidos el 25 de julio de 2025, o sea, el día de hoy, pero tuvo su premier mundial el 21 de julio en Los Ángeles. Aquí en Argentina se estrenó el 24 de julio con un preestreno, como suele suceder con varias películas, que podemos verlas, obviamente esto con invitaciones, sorteos de entradas regaladas y todas esas cuestiones. Hasta ahora obtuvo críticas mixtas, en la cual la parte positiva se enfoca en que resalta la química del reparto, la estética visual, nostálgica y el componente emocional familiar. La parte negativa apuntan a problemas de ritmo, tono inconsistente, villanos poco desarrollados y diálogos predecibles. La recepción del público en general se ha dividido, algunos las consideran un reinicio fresco y simpático, y otros sintieron que no ofrecía suficiente profundidad. Ya vamos a ver qué opinamos y qué opino yo con esta película, Los Cuatro Fantásticos. Así que bueno, nos vamos a adentrar un poquito, vamos a hacer un pequeño resumen y voy a hacer algunos comentarios, bueno, una reseña más o menos, algunos comentarios en ciertas partes y todas estas cuestiones. Y al final, bueno, voy a dar mi opinión con respecto a esta película, Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos. Bueno, vamos a adentrarnos en la película, voy a hacer un pequeño resumen y voy a ir realizando una cierta reseña, opinión, más o menos, destacar algunas cositas, comentar. Entonces estamos en la Tierra 828 y nos muestran a Susan realizándose un test de embarazo, el cual resulta positivo. Y esto, la verdad que es una gran noticia tanto para ella como para Richard, ya que venían probando, bueno, e intentándolo hace un par de años. Luego, a modo de recuerdo, nos muestran el viaje espacial que realizaron, en el cual regresan con esos superpoderes, convirtiéndose en superhéroes. Veremos también varias de sus hazañas como superhéroes, tanto en forma individual como en conjunto, salvando personas, etc. Cada uno con sus respectivos poderes. Son bastante elogiados, aceptados por la gente. Más tarde los demás se enteran que Sue está embarazada. Y la pregunta es si nacerá con superpoderes. Luego vemos a Richard realizar unas pruebas de teletransportación. Luego vemos a Richard realizar unas pruebas de teletransportación con un huevo, el cual resulta exitoso. Y allí es donde reciben unas señales provenientes del espacio. Tienen un robot llamado Harvey, que es una suerte de sirvienta, cocina, asea la casa, arma la cuna del bebé. Bueno, aquí quería comentar un par de cosas. Me gustó bastante el diseño de Harvey. Este robot me resultó muy simpático. El hecho de que cocinara, aseara la casa, y todos estos quehaceres, ¿no? Incluso, intentando armar la cuna del bebé, el cual, queda como mal logrado. La verdad que bastante bien, digamos. Bueno, luego vamos a ver a Ben caminar por la calle, siendo bastante popular. Incluso unos chicos le piden que levante un automóvil y que lo aviente. Y aquí conoce a una mujer llamada Rachel. Y se caen bien mutuamente. Bueno, más tarde vemos llegar a Silver Surfer, que trae un mensaje. Los cuatro acuden a verla y esta les dice que el planeta está destinado a desaparecer. Esto de parte del devorador Galactus. Luego de dar este mensaje se retira y Johnny la persigue. Allí le habla en un idioma extranjero, el cual llama la atención a Johnny. Luego vemos a Richard, que descubre que 5 planetas desaparecieron
y que esta tal Silver Surfer había estado allí. Luego vemos a los cuatro que se preparan para emprender un viaje espacial. Bueno, tienen allí unos trajes nuevos y se dirigen en busca de Galactus. Aquí vemos a Sue bastante avanzada con el embarazo, sin embargo, viaja igual. Esto a ojos de todo el mundo. Vemos la Excelsior emprender viaje. Llegan a destino. Allí ven un planeta justo en el momento que es devorado por Galactus. Aquí nuevamente aparece Silver Surfer, que los dirige ante Galactus. Aquí les dice que alguna vez fue pequeño. Bueno, sabemos que Galactus fue un humano y que carga con un hambre eterno y que perdonará a la Tierra a cambio de que les entregue el bebé, ya que él carga con un gran poder cósmico, al menos eso es lo que él percibe, y que este sería el heredero del trono maldito. Allí vemos a Sue con dolores de parto, huyen del lugar, logran escapar y en pleno viaje nace el hijo de Sue y Richard, Franklin. Bueno, llegan a la Tierra sanos y salvos, por el momento, y bueno, al llegar dan una breve conferencia y le cuenta a la prensa y al mundo que Galactus pidió a su hijo a cambio de salvar la Tierra, pero que ellos no aceptaron, a lo cual la gente reacciona de mala manera. Bueno, aquí quiero comentar algunas cositas. La verdad, el diseño de Silver Surfer, a pesar de que yo no le tenía mucha expectativa, me pareció bastante bien. Su aparición, allí como lacayo de Galactus. El diseño de Galactus, la verdad, me gustó muchísimo, bastante bien. Y bueno, y esta escena que hubo allí, la escena de acción me pareció bastante bien. Bueno, luego vamos a ver a Johnny, que descubre unos archivos con el idioma de Silver Surfer e intenta relacionar y acerca del significado que le había dicho en ese momento que le habló. Y la traducción sería: una bendición, muere con los tuyos. Bueno, mientras tanto, Galactus se acerca a la Tierra, donde varios comienzan a protestar en contra de los cuatro, porque podrían salvar la Tierra entregando a su bebé, y no lo hacían, y por esta razón Sue decide hablar con la población y decirles que no sacrificaría a su hijo por la Tierra y que no sacrificaría a la Tierra por su hijo. Tras estos dichos, recibe el apoyo de la gente. Luego Richard planea mover la Tierra del lugar mediante la teletransportación, usando el método del huevo, pero para ello necesitarían toda la energía del planeta. Johnny, por su lado, descifra lo del idioma de Silver Surfer, descubriendo sus orígenes. Más tarde, con todo preparado, cuando comienza el conteo para la teletransportación, todo el proceso es frustrado por Silver Surfer, quien es enfrentada por Johnny. La antorcha humana intenta empatizar con ella, hablándole en su idioma, diciéndole que descubrió sobre sus orígenes y cómo Galactus la acabó dominando. Esta parte bastante bien, toda esta relación, y bueno, va explicando y nos va mostrando en pantalla lo sucedido con este personaje, con esta mujer que tenía una hija, y bueno, su planeta, ¿no? Y cómo ella se ofrece en sacrificio, entre comillas, para salvar su planeta, brindando los servicios a Galactus y seleccionando los planetas que iban a ser devorados y destruidos. Bueno, todo esto lo que hace es abrirle los ojos ante todo lo que hizo en favor a Galactus, y en cierto modo ella recapacita y le pide que tomen al niño y que dejen morir al planeta. A Richard se le ocurre atraer a Galactus a la última puerta dimensional, ya que las demás fueron destruidas por Silver Surfer, para teletransportarlo a otro universo, a otro lugar, a otro sistema, digamos. Pero para esto deberían usar al niño. Galactus llega a la Tierra y es curioso que no devora el planeta de entrada. Bueno, esto es porque él quiere al niño.
Cuestión es que usando al bebé de carnada, atraen a Galactus al portal, pero en último momento este se da cuenta y retrocede. Johnny lleva al bebé al edificio de los Cuatro Fantásticos y Galactus se dirige hacia allí para tomar al bebé. Aquí, en una escena, vamos a ver a Richard casi ser destrozado por Galactus, pero es salvado en último momento por Ben y Johnny. Bueno, aquí yo pensé, no sé hasta cuánto se puede estirar Mr. Fantastic. Cuestión es que, bueno, aparentemente no era tanto y bueno, ya parecía que lo iba a partir al medio, literal. Pero bueno, esto no sucedió porque justo en ese momento llegan estos dos, Ben y Johnny, y es salvado, por suerte. La verdad que, bueno, toda esta escena, bastante bien, toda esta escena de acción, me dio sabor a poco estas escenas de acción, pero bueno, ya voy a hablar un poquito más sobre el tema. Bueno, aquí Galactus se hace con el bebé y luego de un gran enfrentamiento entre Susan y Galactus, bueno, ella lo logra dominar. Yo creo que el instinto maternal jugó una parte importante aquí, porque logra traerlo a Galactus hacia el portal. Richard recupera a Franklin y con la ayuda de Silver Surfer, en último momento logran que Galactus pase por el portal. Esto casi le cuesta la vida a Sue, pero recupera el conocimiento gracias a la ayuda de Franklin. 4 años más tarde, en una escena postcrédito, vemos a un niño un poco más crecido, Franklin, junto a Sue, el cual le va a buscar un libro para leerle y al regresar su hijo no está. Aquí utiliza sus poderes para poder encontrarlo y allí lo ve junto a un ser misterioso de espaldas, con una capucha en la cabeza y con una máscara en la mano. Una clara referencia de lo que vendrá en próximas películas con este personaje interpretado por Robert Downey Jr. Y perdón si lo mencioné mal, pero bueno, ya sabemos de quién hablamos, nuestro querido Tony Stark, Iron Man, pero que aquí jugará el rol del Doctor Doom. Bueno, la película, sin resultarme espectacular, estuvo regular en mi opinión. Bueno, hubieron cosas que me gustaron, por ejemplo, el diseño de producción, a pesar de que no llega a ser un estilo steampunk, tiene ese toque retrofuturista y los diseños, a pesar que lo critiqué cuando vi los trailers, acabaron gustándome. El diseño del robot, el auto, este auto volador, incluso la Excelsior, me gustaron bastante. También los interiores del edificio de los Cuatro Fantásticos, todo en general en este apartado estuvo bastante bien. Sí me resultó bastante aburrida de a ratos. Bueno, de hecho, casi me duermo un par de veces. Sí, estas dos escenas de acción que mencioné, la parte esta de cuando escapan de Galactus, cuando van a encontrarse con él, y la última parte, bueno, que la verdad que estuvieron bien, estuvieron bastante bien, pero es como que le faltó, como que no sé, como que me dio sabor a poco. Quitando esto, las escenas estas esporádicas que luchas con estos villanos que aparecen así de manera esporádica, que bueno, cuando ellos, al comienzo de la película, estas dos escenas, una vez bueno, que se enfrentan con Galactus y todo esto, estuvo bastante bien. Y bueno, la pelea final, la verdad, bastante floja. Los efectos, nada sorprendentes, así que por mi parte le daré un 5 de 10 a esta película. Bueno, ya lo dije esto anteriormente en otros capítulos, que no soy muy amante de las películas de Marvel. Bueno, DC también tiene sus cosas flojas. Incluso la primera fase del MCU me resultó muy floja, aunque sí tuvieron 2 o 3 películas muy buenas que me gustaron muchísimo. Muchas de ellas me resultaron basura.
Y con esto no quiero ofender a nadie, ni cambiar la opinión de nadie, ya que, como digo siempre, estas son opiniones personales de espectador a espectador. Y esto lo hago como un mero entretenimiento. No somos profesionales y tampoco queremos cambiar la opinión y la visión de nadie, ¿sí? Esto puede coincidir con la opinión de ustedes o no. Dejen sus comentarios, qué tal les resultó la película, si ya la vieron, qué expectativa tienen para las próximas películas del universo compartido de Marvel. Bueno, esta es mi opinión sincera con esta pequeña reseña. No quiero hacer un video tan largo. Así que bueno, amigos, no se olviden de suscribirse si aún no lo hicieron, compartir, comentar, darle me gusta para poder ayudar a este canal. No se olviden que también pueden escuchar nuestros capítulos de podcast por la plataforma de iVoox. Hasta aquí entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chau chau.